El Centro Democrático acusa al presidente de arrodillarse ante los criminales y ser cómplice de los delitos cometidos por ellos. Estas declaraciones han incendiado el debate público. Pero, ¿qué hay detrás de estas acusaciones? ¿Es esta una estrategia política más o un reflejo de una crisis que amenaza con desestabilizar al país? Hoy analizamos las implicaciones de estas graves acusaciones y cómo afectan la ya frágil estabilidad política en Colombia. El Centro Democrático, liderado por figuras políticas influyentes y opositoras al gobierno de Gustavo Petro, ha sido contundente en sus señalamientos. Según sus declaraciones, el presidente se ha arrodillado ante grupos criminales, sugiriendo que su gestión está facilitando el crecimiento de estructuras ilegales en el país. Este tipo de acusaciones no es nuevo, pero la intensidad y el tono con el que se han planteado generan preocupación. Desde la llegada de Petro al poder, su administración ha sido criticada por sus intentos de buscar salidas negociadas con ciertos grupos armados. Para la oposición, estas iniciativas no son más que una muestra de debilidad, una concesión a quienes durante años han sembrado el terror en Colombia. El tema central de este conflicto radica en cómo se perciben las políticas de Petro. Mientras el gobierno defiende sus decisiones como intentos de construir la paz y reducir la violencia mediante diálogos con grupos armados, la oposición lo ve como una rendición. Para el Centro Democrático, cualquier tipo de negociación es vista como una traición a las víctimas y a los colombianos que sufren diariamente por la violencia en las regiones más afectadas. El dilema moral y político es claro. ¿Es la paz negociada una traición o una necesidad? ¿Hasta qué punto un gobierno debe ceder para frenar el derramamiento de sangre? En este contexto, la crítica de arrodillarse ante los criminales toca un punto emocional clave para muchos colombianos que han visto cómo el conflicto armado ha destruido familias y comunidades enteras. Las acusaciones de complicidad con criminales no solo afectan la imagen de Gustavo Petro, sino que también polarizan aún más a la sociedad colombiana. La oposición ha sido clara en su postura. Cualquier tipo de diálogo con grupos armados es visto como una muestra de debilidad, algo que, según ellos, el país no se puede permitir en este momento. Pero las críticas no solo se limitan a la política de seguridad. Para algunos sectores de la sociedad, la sensación de que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir el crimen organizado es real. El narcotráfico, las bandas criminales y la violencia en las zonas rurales continúan siendo problemas graves que afectan a millones de colombianos, y la percepción de inacción del gobierno genera frustración y enojo. En respuesta a estas críticas, Gustavo Petro ha sido firme en su defensa. Para él, su gobierno está tomando decisiones valientes, decisiones que buscan atacar las causas estructurales del conflicto en lugar de perpetuar un ciclo de violencia. Según Petro, no se trata de rendirse, sino de construir un país donde todos tengan la oportunidad de vivir sin miedo. Sin embargo, la respuesta de Petro no ha calmado a la oposición ni a sus críticos. Algunos ven su discurso como una justificación de acciones que consideran erradas. Para otros, el enfoque del gobierno sigue siendo demasiado idealista en un contexto donde la violencia sigue siendo una realidad diaria. El enfrentamiento entre el gobierno de Petro y el Centro Democrático no solo afecta el debate político. Las acusaciones de complicidad con criminales minan la confianza en las instituciones y ponen en riesgo la gobernabilidad del país. Cuando la oposición acusa a un presidente de ser cómplice de crímenes, la polarización y la desconfianza en el sistema político crecen, dificultando cualquier intento de construir consenso y avanzar en las reformas que el gobierno considera necesarias. Por otro lado, las críticas también reflejan la fragilidad de un país que aún no ha podido sanar las heridas profundas del conflicto armado. Las acusaciones son parte de una lucha mayor entre dos visiones de país. Una que busca la paz a través del diálogo y otra que teme que estas concesiones sean vistas como una debilidad. Las declaraciones del Centro Democrático no solo son un ataque a la gestión de Gustavo Petro, sino un reflejo de la profunda división política que atraviesa Colombia. Mientras el presidente defiende sus políticas como un intento de sanar al país y buscar la paz, la oposición lo acusa de poner en peligro la seguridad y la justicia. El futuro de Colombia está en juego. Si el gobierno no logra encontrar un equilibrio entre sus políticas de paz y la seguridad interna, el país podría enfrentarse a una nueva ola de inestabilidad. Las palabras pesan, y en este caso las acusaciones de complicidad no solo dañan al gobierno, sino que también amenazan con profundizar las heridas de un país que necesita más que nunca reconciliación y justicia.